Muy bien, estamos listos para la entrevista y nos acompaña aquí en el estudio Henry Rafael, él es director del Instituto de Comunicación Política y Gobierno y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Henry? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. El día de hoy nos encontramos aquí, por supuesto, para conversar de comunicación política en campañas electorales, entendiendo, por supuesto, que tenemos un año particular, un año con elecciones, estamos a algunos meses nada más de las elecciones regionales y municipales este 7 de octubre. En principio, ¿qué es la comunicación política? ¿Cuáles son los elementos claves cuando hablamos de este tipo de comunicación? Sí. Yo resumo, sí, porque el tema de comunicación política como la herramienta más efectiva de acercar a las autoridades, sean líderes políticos, sean alcaldes, sean presidentes, sean gobernadores, sean congresistas, pero es acercar al liderazgo político con la ciudadanía. Ese proceso se llama comunicación política. ¿Y por qué comunicación política? Porque, claro, es un espectro, digamos, que es parte pues, de la escuela de la comunicación, por decirlo así, donde hay periodismo, pero el periodismo tiene una función, la publicidad, las relaciones públicas, tiene sus propios estrategas, ¿no? Etcétera. Pero la comunicación política, y bien usada además, lo que busca es justamente generar ese acercamiento, que a veces es complejo cuando están los funcionarios públicos, sobre todo, asumiendo una función. Pero no solamente es comunicación política en el ámbito político o en el ámbito, por decir, gubernamental. También se genera comunicación política desde la empresa privada. De hecho, la comunicación política hasta cierto punto también se le conoce como comunicación pública. ¿Y por qué hablo de lo privado? Y te doy algunos ejemplos simples de cómo es que en lo privado también funciona lo público. Las crisis emblemáticas de estas marcas como Gloria, como por ejemplo el cine VK en Larcomar, son crisis que reaccionaron corporativamente haciendo mensajes y comunicados dirigidos a sus usuarios y clientes, pero no funcionaron porque se olvidaron que más allá, fuera del ámbito del usuario y cliente, está el ciudadano. Claro. Y en ese espectro también tiene que haber una relación con los políticos, con las legislaturas, etcétera. Y qué bueno que hagas esa relación, porque claro, muchas veces entendemos lo político como algo lejano, como algo distante, como algo que le compete exclusivamente a la autoridad, ¿no? Cuando en realidad en el día a día todos los ciudadanos hacemos política. Y es claro, o sea, si vamos a lo más básico de lo política, todos hacemos política y la política está desde nuestro hogar, desde la forma como regimos nuestro hogar, cuáles son nuestras políticas de Estado. Y ahí es interesante porque, perdón, políticas de familia, políticas familiares, nuestra política personal de vida, ¿no? Pero la gran diferencia está en que cuando la política se transforma en pública, implica justamente una preparación mucho más eficaz, mucho más, digamos, responsable de tu actividad, ya sea en el ámbito político, gubernamental o en lo público. Y claro, dentro de la comunicación política ya tienes dos aristas, que es uno lo gubernamental y lo político electoral principalmente, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar. Se dice que para estas elecciones del 7 de octubre habría un promedio de 115.000 candidatos. Es más, en el primer bloque presentamos una noticia sobre el registro de organizaciones políticas y la posibilidad de 205 agrupaciones en campaña, en contienda electoral. ¿Esto qué va a significar a nivel de comunicación? ¿Cuáles van a ser los retos principales teniendo a tantas personas y agrupaciones? Bueno, para empezar, con 115.000 candidatos llenamos 3 estadios nacionales. O sea, la magnitud de la cantidad de candidatos es impresionante. O sea, yo creo que el proceso va a ser complejo porque cada vez que se atomizan las candidaturas, hace mucho más... La rivalidad es mucho más notoria porque los de arriba, salvo que sean muy favoritos, van a mantenerse favoritos. Pero normalmente cuando hay esta atomización de candidaturas, lo que hace son peleas más reñidas, ¿no? Solamente, miramos, vamos en el ejemplo de Lima. En la última encuesta que ha salido, los candidatos están muy pegaditos. Por ahí, digamos, yo diría que hay un empate técnico generalizado, porque el más alto creo que tiene 10, 12% y el más chiquitito 2%. Es menos 5% de los márgenes de error. Te podré decir de que probablemente estamos en eso. Esa foto de Lima creo que se replica a nivel nacional. Y ese es el reto principal que tienen los partidos políticos. Ante tantas candidaturas, ¿dónde marco la diferencia? Somos 10. ¿Cómo hago la diferencia para el televidente? Para el que nos está viendo ahorita diga, por ti voy a votar. Claro. Y para que no pase lo que hemos visto en otros procesos electorales, que ante gran cantidad de candidatos, incluso algunos ciudadanos no reconocían a algunos.
Y yo creo que eso va a volver a suceder. ¿Quiénes eran ni qué proponían? O lo más interesante que a veces sucede es que los candidatos refuerzan mucho sus campañas de personalización para que me reconozcan, pero se olvidan de generar voto. Y entonces los reconocen, pero no generan un voto. Entonces, es cierto, tenemos dos realidades, por decirlo así. La realidad de que a tantos candidatos menos recordación, y allí hay que hacer un trabajo de incidencia para la recordación, pero lo otro es a tantos candidatos, mucha recordación, pero menos incidencia de voto. Claro, yo ahorita, por ejemplo, claro, si te preguntan... Por eso hablabas tú, perdón, de la eficiencia, ¿no? Claro, y es que una comunicación política y gubernamental o campañas electorales, para ser más exacto, si no es eficiente, simplemente termina siendo, y eso es el peligro de la comunicación, peligra siendo estrategias para poder alimentar el ego del personaje. Qué linda te ves, qué bien sales, que todo el mundo hable bien de ti, pero tu objetivo en una campaña electoral es ganar votos. Lo que hace la comunicación política es ayudar a ganar votos, pero a la par hace o ayuda a las campañas, y lo puede hacer de hacerlo de manera transparente, bien hecho. No necesariamente para... O sea, cuando la gente le escucha... No vale todo por un voto, ¿no? No, o sea, vale todo en el sentido de que todas las cosas bien hechas, ¿no? O sea, valen todas las cosas que se hacen bien, todo lo permitido por la ley, por los organismos electorales, y todo permitido por las estrategias propias de las campañas. De allí... Pero ahí está la diferencia. Creo que muchos ciudadanos, cuando escuchan campaña electoral, lo único que quieren es prebenda, compra de votos, y todas estas cosas que realmente no le hacen bien a la política. Y entonces, a veces hay campañas que trabajan con consultores, con asesores, que justamente tienen esa forma de trabajar, y eso empaña la imagen de los procesos electorales. Claro que sí. Y yo creo que, y solamente para terminar, el gran esfuerzo que va a hacer este año el Jurado Nacional, la OMPE, va a ser probablemente capacitar no solamente en cómo respetar la ley, sino cómo sí se puede elaborar campañas de manera responsable. ¿No? Por supuesto. Nosotros, para darte una primicia más, que en el Instituto de Comunicación Política y Gobierno, ya por las buenas relaciones que tenemos con el Jurado Nacional de Elecciones, con la OMPE, con RENIEC, estamos trabajando un proyecto para hacer una cumbre electoral en mayo de capacitación, pero no solamente en temas de comunicación política, sino que utilizar esa gran plataforma que ya ha tenido éxito en los últimos 3 años para capacitar en temas electorales, en temas jurídicos, en temas tecnológicos. O sea, que sea probablemente la gran capacitación que nunca se ha visto en el Perú, para que por lo menos después los candidatos no digan, a mí no me dijeron que se podía hacer las cosas bien. Y lo que dices es ciertísimo, ¿no? Hay un rol educativo fundamental que tienen los entes electorales, y además se están ocupando en ello. Ahora quiero hacerte la siguiente consulta. ¿Quién comunica? ¿Comunica el candidato? ¿Comunica la organización política? Es decir, ¿quién está detrás de la estrategia? Más allá de, por supuesto, los expertos, consultores, especialistas que podrían ser contratados. Porque muchas veces nos quedamos con la figura del candidato. Y la organización pasa a un segundo plano. ¿Qué es lo que se recomienda en estos tiempos? Va a depender mucho de la estrategia sobre la cual vas a descansar tu campaña electoral. Te pongo un ejemplo. Si yo pertenezco a un partido que tiene un nivel de recordación muy alto, y me da un bolsón electoral muy alto, entonces probablemente voy a hacer una campaña personaje y partido. ¿Por qué? Porque el partido me da esa identidad, por decirlo de una forma. Y en ese ámbito hay que cuidar ambas identidades, ambas comunicaciones, ambos mensajes. Y en algún momento probablemente siempre hay que hacer mayor incidencia, sobre todo cuando decides también dónde vas a poner tu incidencia del voto. A ver, ¿qué marca el elector? ¿Marca la cara del candidato? ¿Vas a hacerle publicidad a la marca del logo del partido? ¿O vas a hacerle incidencia al número? Porque en muchos casos se trabaja por números. Entonces, de acuerdo a eso, tienes que darle mayor prevalecencia en la campaña. Ahora, por responsabilidad, y yo como demócrata sí opino así, no solamente partidos políticos, basta que sea un movimiento cívico, tiene que tener una identidad política y tiene que tener una comunicación alineada a la candidatura. Y empoderar ese nombre. Claro, porque si no seguimos con esta suerte de grandes movimientos que solamente terminan alimentando pues egos o personajes que aparecen por una campaña y después desaparezcan o van mudando de partido, ¿no? Entonces yo creo que es importante que los partidos sean más sólidos. Y solo creo, para aclarar la otra parte, si en el caso tu campaña tiene que ver mucho con tu figura personal, entonces sí, allí hay que trabajar mucho el mensaje del candidato, pero no solo el candidato comunica. Mira, además el candidato no solamente representa una candidatura, representa una imagen, una línea política, representa su pasado,
representa su presente y representa lo que va a prometer en el futuro. Entonces tú no puedes, a ver, imagínate, si eres una persona pasada los 40 años, que ha tenido una línea política y hoy estás, digamos, presentando una propuesta con una línea política diferente, entonces vas a tener que trabajar mucho. Primero, para poder sustentar cómo fue tu pasado, claro, pero tienes que proyectar esa imagen moderna de lo que quieres ser. Entonces es complejo. Y estas son las tareas que los asesores en comunicación política tienen que tener de manera bien hecha, insisto. Y ya te voy a consultar por esa preparación, ¿no?, del candidato mismo. Pero antes, algo crucial, el tiempo, ¿no? ¿Cuándo se empieza esta campaña electoral, por así decirlo? Lo digo porque estamos ya en febrero, las elecciones son en octubre, estamos todavía en el cronograma electoral que nos pide la democracia interna dentro de las agrupaciones políticas. Sin embargo, vemos que hay candidatos que ya están trabajando sin haber llevado a cabo este proceso. Mira, hay dos tipos de candidatos. Precandidatos, ¿no? Exacto, claro. Ahorita estamos en precandidatos. Exacto. Pero hay dos tipos de candidatos. El candidato político que está en la política y que desde siempre está en la política y con todo derecho, hoy quiere ser legislador, mañana alcalde, mañana gobernador, mañana presidente, mañana ministro. Está siempre de campaña pero en campaña, es un político, ¿no? Y eso es hasta cierto punto saludable porque identificas que es una persona del sector político, como es bueno identificar que alguien es del sector empresarial, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante a veces tener personalidades en el sector político y tenemos muchos nombres de personas que identificas como político, más nada. Entonces, ahí hay un sector. Y el otro sector de candidatos es aquellos que innovan, que son novatos, por decir, que por primera vez se aparecen. En ambos casos son momentos distintos. En el primer caso, los candidatos que ya tienen una política constante, cuando tú me preguntas en qué momento tienen que empezar su campaña, yo se lo respondo con una conferencia que doy que se llama Estrategia de Salida. Excelente. El momento que empieza a asumir un cargo, sea el que fuese, si hoy es congresista y de acá a 3 años quiere ser alcalde, en ese minuto que juramentó como congresista, tiene que hacer su campaña y su estrategia para poder llegar. Esto es, digamos, las campañas políticas es casi es como un trabajo de estrategia y no hay estrategia sin perspectiva. Entonces, en la vida uno no puede estar mirando qué quiero a 5 años y no construir cada día, cada semana, cada mes, ¿cómo puedo llegar a esos 5 años? Cuando uno va a una clase de planeamiento estratégico, te dicen, plantéate objetivos y en cada meta estás llenando hitos. Lo mismo es en política. Si tú quieres llegar a ser alcalde o gobernador, ¿qué estás haciendo día a día, semana a semana? ¿Qué hitos estás logrando para que te lleven acá? Es un escenario ideal, ¿no?, donde efectivamente hay ese planeamiento detrás del político o la persona que quiere hacer política y esa persona tiene la visión, la proyección de justamente apoyarse en una estrategia. Pero ¿qué pasa cuando no? Cuando en realidad viene de manera quizá, no voy a decir poco seria porque puede ser igualmente serio, pero quizás sin tanto tiempo de planeamiento, ¿no? Y ahí, bueno, es que bueno que lo presentas así, porque en todo planeamiento estratégico tiene que haber un componente de acción y reacción. O sea, yo puedo tener un plan y tratar de seguirlo en la linealidad. Pero tengo que estar preparado a la par y ahí viene justamente de rodearse con equipos, con experiencia, con creatividad. Hoy por hoy la creatividad es mucho más rentable que antes, pero tienes que rodearte de gente que pueda darte justamente esa capacidad de acción y reacción. ¿Qué significa acción y reacción? Acción para poder aprovechar los momentos de coyuntura o las situaciones que se presentan para poder ponerle en valor en la ciudadanía tu propuesta electoral. ¿A qué me refiero? Tú puedes tener un plan, como dijimos, ¿no? Tus metas, tus hitos, tus objetivos, vas avanzando, pero de pronto, no sé, pues, llueve mucho en Lima y justo tú tienes un plan para que en Lima haya, no sé, pues, canales para que se retire el agua. Digamos, entonces, como ya la tienes, entonces aprovechas ese momento para actuar. Por eso hablo acción y reacción, porque claro, también puede suceder que te genere una crisis, que por ahí salga algo que ponga en duda tu candidatura y tienes que tener la reacción adecuada para salir adelante. Entonces, un plan estratégico, pero a la par un buen equipo que te permita acción y reacción adecuada. ¿El plan estratégico responde al candidato, responde a una estructura? Lo digo porque muchas veces queremos copiar modelos, ¿no?, de lo que hizo el candidato en tal país, lo que hizo el candidato en tal distrito, y quizá no funciona o deja de estar conectado con esa realidad que tú mencionas y que es tan importante. Sí, o sea, yo diría que la formación, por decirlo, o sea, la formación del candidato tiene que ser en preferencia siempre en equipo. Por una razón sencilla, va a gobernar en equipo. Claro.
Y entonces, mientras mejor prepares en la candidatura a tu equipo, va a llegar mucho más cohesionado al partido cuando te sean elegidos. Es como cuando la selección se va preparando hasta llegar al Mundial, ¿verdad? Va haciendo partido. Es lo mismo. Entonces la campaña, en el fondo, para los intereses ciudadanos, lo importante no es la campaña. Lo importante es el gobierno, porque del gobierno va a ser si está haciendo mal o bien las cosas. Entonces, ¿qué creo yo? Es preferente que los planes estratégicos y los planes de acción y reacción se hagan en equipo. Además, porque genera un compromiso. A ver, es distinto que yo contigo te diga, vamos a hacer esto, Mirta, por el bien del canal, o que traigamos a todo el equipo del canal y digamos, a ver, juntos construyamos cuál es nuestro plan estratégico para que haya un compromiso, para que después nadie diga, yo no participé, yo no estuve de acuerdo, bueno, eso fue plan tuyo, no, yo no dije. Entonces, en política hay que tratar, ahora es muy difícil, te digo yo que he trabajado en varias campañas o en varios procesos políticos y gubernamentales, pero sí es posible hacer este tipo de trabajo, sobre todo delimitando responsabilidades en la campaña. Muy bien. Entonces, creo yo que más bien en esta oportunidad los partidos políticos tienen una oportunidad de oro, porque además la OMPE les está dando presupuesto para capacitarse. Sí. Si ese presupuesto no lo utilizan de manera inteligente para realmente capacitarse a ellos mismos, a sus militantes, entonces probablemente van a utilizar mal el dinero y no van a hacer una campaña adecuada. O sea, creo que es un momento muy bueno para un proceso electoral cuando te dan un presupuesto para capacitarte. Y en esa línea estamos, por ejemplo, en el instituto, estamos haciendo en este año varios seminarios y conferencias tratando de aportar justamente valores positivos que se pueden trabajar en campaña electoral. Y la formación política siempre ha sido importante, siempre es necesaria, pero en estos tiempos, ¿no? En el que las cosas cambian todo el tiempo, estamos renovándonos, estamos con muchísimo acceso a la información, es aún más la demanda, ¿no? por estar bien informados, y en ese sentido las estrategias de comunicación han evolucionado también. Hay nuevos componentes. Mira, yo me alegro mucho de que justamente en Perú, Mirta, si tú googleas un poco, no se hablaba de comunicación política hasta el año 2015. En el 2015 el término comunicación política comienza a tener una incidencia muy grande en el país. Y eso fue porque, digamos, justo gracias al apoyo del Jurado Nacional de Elecciones, hicimos la Cumbre Mundial de Comunicación Política y entonces comenzamos a hacer mucha incidencia en lo que es la preparación en este sentido. Ahora, ¿por qué es importante la comunicación política? Porque siempre hemos hablado de política pura. Y a veces hablamos de comunicación. Para hacer comunicación política hay que saber exactamente de ambos. Hay que entender de política y hay que saber de comunicación. Y conjugar. Y conjugar ambos conocimientos. El problema está en que no todos entienden el proceso de la comunicación, del periodismo, de la cámara, de la imagen, de la fotografía, de la publicidad, de las relaciones públicas, de las incidencias, del marketing, etcétera, etcétera. Y muy pocos también, o muchos saben mucho de esto, pero no entienden tampoco los procesos propios de la política. Claro. Entonces, es allí lo difícil que es encontrar ese balance y equilibrio para poder hacer una buena preparación, una buena campaña, una campaña de éxito, pero por sobre todo, después de la campaña, lo más importante es saber gobernar. Claro que sí. Porque si no, entonces... Y que el éxito no sea solo parte de la campaña, como bien decías, ¿no? Sí, bueno, a todos nos encanta ganar elecciones, pero el mayor disfrute, y a ti, digamos, si yo soy ciudadano, tú eres ciudadana, el mayor disfrute es cuando sientes que la autoridad elegida, aunque no haya sido de tu color, esté haciendo algo bueno para tu país, para tu ciudad, ¿no? Entonces yo creo que la gran oportunidad de los partidos es ahora. Tienen que empezar ya, las elecciones son en octubre, entonces queda muy poco tiempo. A ver, si vamos a hacer planning para poder generar votos, para poder ganar incidencia en la votación, probablemente necesitas quizás en el último rush. En el Perú más o menos la gente comienza a decidir en el último rush. Claro. Pero al haber tantos candidatos, necesitas empezar ya a hacer tu estrategia de posicionamiento. Yo le hablé, digamos, si tengo que darle un tip a los candidatos que estén escuchando esto, yo dividiría mi estrategia hoy más o menos en 3 niveles. En el posicionamiento, si es que están o no posicionados, en el proceso de enamoramiento, porque ese es otro proceso, y en el último proceso, que es el proceso ya de generación de voto. Muy bien. Henry, nos quedan un par de minutos nada más y te voy a pedir algo quizá complicado, pero bueno, sé que va a ser de mucha utilidad también para nuestros televidentes, para esas futuras autoridades, personas que van a ser parte de la contienda electoral. Puntos claves que debería tener una estrategia de comunicación en campaña electoral. A ver, lo primero, y lo voy a sostener siempre, es hacer su plan. O sea, hacer campañas solamente
saliendo, a ver, ¿te acuerdas cuando empezábamos al principio de hablar de acción y reacción? Sí. O sea, necesitas un plan estratégico, pero también un equipo de acción y reacción. Hay campañas que no tienen un plan estratégico y solamente accionan y reaccionan. Claro. Eso quiere decir que dicen, ya, tenemos que hacernos conocidos, entonces hay que poner 30 paneles. Malgastan su dinero porque a veces no es estratégico poner 30 paneles. Vamos a imprimir medio millón de polos. Y probablemente los polos, ahora que empiece el invierno, no van a ser la prenda más usada. Además, la gente no usa polos hoy con las caras de los candidatos. Entonces, a veces solamente se hacen acciones pensando en lo fácil. Se pueden ganar elecciones haciendo las cosas de manera estratégica, pensada, organizada y sobre todo teniendo este otro elemento que es un buen acompañamiento de acción y reacción. Aprovechar oportunidades, aprovechar situaciones que te permitan hacer incidencia de lo que tú planteas como plataforma política. Perfecto. O que te alimenten la imagen que quieres proyectar frente a tu elector. Y lo otro es tener capacidad de reacción bien armada. Todas las crisis, todas las crisis, son previsibles. Todas. Alguien me dice, incluso un maremoto, porque puede suceder en cualquier momento, sí, pero la puedes predecir. Claro. O sea, puedes prevenir qué hacer en una situación de maremoto. Es imposible, es Lolito, es como me ponen a mí, ¿cuál es lo peor que me puede pasar en una campaña electoral? Piénselo usted. Eso que es lo peor, sobre eso vamos a trabajar. Entonces, todo es previsible. Y todo se puede, entonces, si es previsible, tú puedes adelantar tu campaña, o mejor dicho, tu estrategia para poder salir de esa crisis. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Henry, por habernos acompañado. El tiempo queda cortísimo porque sin duda es un tema bastante interesante. La comunicación política tiene un espectro amplio, además, que va más allá incluso de la campaña electoral, así que seguramente nos reencontraremos en algún momento. Gracias. Con todo gusto. Gracias a ustedes. Hemos conversado con Henry Rafael, director del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Este fue nuestro bloque de elecciones regionales y municipales.